La traición empieza con una sonrisa. Dicen que el verdadero enemigo no siempre empuña un arma, a veces simplemente sonríe. En el mundo de Roca no Yusha, la batalla contra el demonio no empieza cuando los héroes se reúnen, empieza cuando la mentira se disfraza de virtud, cuando las palabras se vuelven cuchillas y cuando alguien, oculto entre los elegidos, comienza a mover hilos invisibles. Porque en esta historia, el peligro no es solo enfrentar monstruos, sino descubrir quién, entre tus propios aliados, domina el arte más mortal, la manipulación emocional, psicológica y social. Hoy analizaremos el encanto, la elegancia y la sombra detrás de uno de los personajes más intrigantes del anime. La mujer que convierte la confianza en un arma, la duda en un laberinto y la inocencia en un disfraz perfecto. Prepárate, porque esta es la historia donde no gana el más fuerte, gana quien controla la percepción de todos. En los registros antiguos del continente de Piena, existe una profecía que ha marcado para siempre el destino de la humanidad. Cuando el dios demonio esté a punto de resucitar, 6 héroes, marcados por la diosa de la fortuna, serán llamados para enfrentarlo. Pero durante el año de la gran niebla, ocurrió lo imposible. 7 personas recibieron la marca. Un impostor había ingresado en las filas de los héroes. Y el enemigo, desde ese momento, no estaba afuera, estaba entre ellos. Hoy abrimos el expediente completo del caso más misterioso del mundo de Roca no Yusha. Una investigación a profundidad, un análisis de cada sospechoso y un registro fiel de los hechos que dividieron y casi destruyeron a los elegidos. Este es el misterio del séptimo héroe. Roca no Yusha narra la historia de 6 héroes destinados a detener el renacimiento del dios demonio, pero al reunirse descubren que son 7, lo que desencadena una compleja trama de engaños, manipulación y deducción, donde cada detalle importa y el grupo debe descubrir quién es el impostor antes de que la desconfianza los destruya a todos. Sección 1. La elección de los héroes y el inicio del misterio. El expediente inicia con el primer elegido confirmado, Adlet Mayer, un joven que irrumpe en un torneo sagrado proclamándose a sí mismo como el hombre más fuerte del mundo. Su actuación agresiva, su uso de polvo cegador, trampas y tácticas irregulares lo llevan al arresto. Pero en su celda aparece la marca de la flor de 6 pétalos. El segundo reporte proviene del reino de Piena. La princesa Nachetaña Loei Piena Augustra, la santa de las lágrimas, recibe la marca. Desobedeciendo a su corte, huye para unirse a Adlet. Durante el camino se presentan hechos clave, rumores de movimientos anormales del ejército del dios demonio. Registros de ejecuciones fallidas contra la asesina Fremi Speedrow. Testimonios sobre la posible existencia de una séptima flor como estrategia enemiga. Al mismo tiempo, se cruzan con distintos monstruos Howling Demons que no deberían estar tan lejos del continente del mal. Este detalle será fundamental más adelante. La sección termina con los héroes en camino al Templo del Destino, punto oficial de reunión, pero lo que debería ser el inicio de la salvación será el inicio del caos. Sección 2. Los 7 héroes y la activación imposible de la barrera. En esta etapa, los reportes confirman la llegada de los héroes: Adlet Mayer, Nachetaña Goldov Audan, Fremi Speedrow, la asesina de héroes Hans Humpty, la santa del aire Chamot Rosso, la santa del pantano Mora Chester, la santa de las montañas 7 marcas. Y aquí comienza la anomalía. Según las escrituras sagradas, solo pueden existir 6, no más, no menos. Pero antes de poder discutirlo, ocurre el hecho que dispara la crisis. La barrera de niebla, un mecanismo diseñado para aislar a los héroes y contener al dios demonio, aparece activada. Esta barrera solo puede desencadenarse desde el altar y requiere la presencia de un héroe. Adlet es señalado como sospechoso inmediato porque llegó tarde al templo, estuvo cerca del altar antes de la activación. No puede explicar qué vio exactamente. En este punto el grupo se fractura. Goldov y Chamot buscan ejecutar a Adlet. Hans busca pruebas. Fremi, conocida por matar héroes, se mantiene neutral. Nachetaña duda en apoyar o condenar a Adlet. La barrera los mantiene atrapados y la convivencia se vuelve un juego mortal de deducción.
Sección 4. La identidad del impostor y la octava flor. El sol comenzaba a caer sobre el bosque de la niebla cuando Adlet, exhausto, herido y casi sin fuerzas, logró reunir al grupo. Frente a él estaban los 6 héroes, cada uno armado, temblando, dudando incluso de su propia sombra. La barrera seguía activa, nadie podía salir, y el aire se llenaba con una sola pregunta: ¿quién es el impostor? Adlet respira hondo, con voz temblorosa pero firme. Empieza a contar su verdad. Les explica cómo llegó al templo, cómo encontró el mecanismo manipulado y cómo, desde el inicio, todo parecía diseñado para culparlo. Los demás lo escuchan en silencio. Incluso Hans, el asesino, parece inquieto. Y es entonces cuando Adlet revela el detalle final. El altar había sido alterado días antes de que él llegara. Todas las miradas se vuelven hacia una sola persona. La impostora es Mora Chester, la santa de las montañas. Razones fundamentales del veredicto. Conocía el funcionamiento del altar mejor de lo que declaró. Manipuló a Goldov, Chamot y Hans para sembrar sospechas contra Adlet. Tenía acceso a rutas que le permitían llegar antes al templo. Mintió sobre información del manual de activación. Fue la única que insistió repetidamente en ejecutar a Adlet sin investigar Mora Chester. La santa de las montañas aprieta los dedos. Su expresión, normalmente tan firme, se rompe por primera vez, porque ella, durante todo este tiempo, había sido la más estricta, la más fría, la más desesperada en querer matar a Adlet sin pruebas. Hans da un paso adelante. Mora, ¿por qué mentiste sobre el rito de activación? El silencio cae como una losa y finalmente Mora habla. Su voz se quiebra, confiesa que sí conocía el mecanismo, que sí sabía cómo funcionaba la barrera, que sí ocultó información, pero no porque fuera enemiga, sino porque tenía miedo a perder, miedo al dios demonio, miedo de que un error humano destruyera el mundo. Si uno de ustedes era culpable, dice ella llorando, prefería eliminarlo antes de arriesgar el destino de todos. Su confesión es un terremoto emocional. La santa de las montañas no era una traidora, pero sí había manipulado al grupo, sembrando miedo, presión y violencia. Creía que sacrificando a Adlet y manteniendo a los demás unidos podrían derrotar al dios demonio, pero fue un acto de manipulación imperdonable. Todo parece resuelto. Y justo cuando parece que la verdad está por revelarse por completo, algo peor ocurre. La princesa Nachetaña da un paso hacia adelante, demostrando ser la traidora. Su sonrisa dulce, esa que durante toda la historia iluminaba cada escena, se vuelve de pronto vacía, fría, peligrosa. Adlet la mira, confundido. Nachetaña, ¿qué estás haciendo? Ella alza su arma. Los pétalos de luz alrededor de su cuerpo tiemblan como si celebraran su decisión. Lo siento, Adlet, dice la princesa, pero tú eres un obstáculo en este nuevo mundo. Todos se congelan. Goldov, fiel hasta la obsesión, retrocede sin entender. Fremi apunta su arma hacia ella. Chamot sonríe, como si llevara esperando este momento. Hans agacha el cuerpo como un animal listo para saltar. Y Nachetaña finalmente deja caer la máscara que había usado durante todo el viaje. La verdadera historia de la princesa. Todo comienza a salir a la luz, pero no en palabras, en gestos, en la mirada vacía de la princesa. Porque la verdad es esta. Desde niña, Nachetaña había sido una herramienta, violada emocionalmente por la realeza, manipulada por nobles corruptos, obligada a sonreír aunque quisiera gritar. El mundo humano le enseñó solo una cosa: la humanidad no merece sobrevivir, y en ese momento, frente a todos, lo dijo con una serenidad aterradora. Si el mundo se destruye, quizás podamos construir uno nuevo, uno donde nadie sufra como yo sufrí. Hans murmura, estás loca, pero no. No estaba loca, estaba convencida. Ella veía a los Kyuma no como monstruos, sino como víctimas de un conflicto que los humanos habían creado. Ella quería un mundo sin jerarquías, sin reyes, sin santas, sin héroes designados por un dios. Y para lograrlo, solo necesitaba destruir a los héroes desde adentro. Por eso actuó como la más dulce. Por eso dudaba cuando debía apoyar. Por eso cambiaba de bando sin razón. Por eso empujaba a Goldov a luchar por ella.
Por eso reaccionó tan violentamente cuando Adlet comenzó a descubrir la verdad. Ella era la serpiente escondida bajo la piel del cordero, y lo más escalofriante es que nadie lo notó, porque ella nunca actuó como enemiga, actuó como víctima. La noche termina con una última sorpresa, cuando finalmente logran detener a Nachetaña, sin matarla, y cuando Mora admite su culpa por haber manipulado al grupo, por miedo. El amanecer parece llegar, pero entonces, entre los árboles del bosque, una nueva figura aparece, con una marca, una flor legítima, la octava héroe. Todo el grupo se queda helado. Los corazones, que recién habían dejado de temblar, vuelven a acelerarse, porque si ella también tiene una marca, entonces nada está resuelto, nada está claro, y todo lo que vivieron esa noche solo fue la primera pieza de un rompecabezas mayor. Análisis psicológico de Nachetaña. Ficha: psico personal. Nombre: Nachetaña Loei Piena Augustra. Edad: 18 años. Género: femenino. Ocupación: princesa de Piena, santa de la espada, heroína de las 6 flores. Motivo de consulta psiquiátrica: evaluación tras traicionar al grupo de héroes, presentando conductas manipuladoras, identidad fragmentada y posible trastorno límite de la personalidad con rasgos histriónicos. Análisis psiquiátrico. Narrativo. 1. Máscara social versus núcleo oscuro. Nachetaña exhibe una fachada encantadora y juguetona que le permite ser la consentida del equipo. Sin embargo, esta dulzura funciona como mecanismo de distracción. Desvía la atención de sus verdaderas intenciones y de la culpa que genera su rol de traidora. El contraste entre la risa cristalina y la capacidad de asesinar sin remordimiento sugiere una disociación traumática producto del asesinato de su familia durante la Guerra Civil. 2. Identidad fluida y rasgos histriónicos. Su necesidad de ser centro de atención, bromas pesadas, burlas hacia Adlet y la labilidad emocional, pasar de la ternura a la crueldad en segundos, encajan con criterios de trastorno histriónico, DSM-5 301-50. Además, adopta roles contradictorios, princesa, heroína, villana, lo que evidencia una identidad frágil que se recompone constantemente según la validación externa. 3. Trauma temprano y vínculo disfuncional con el poder. El asesinato de su familia real la llevó a idealizar la violencia como forma de control. Convertirse en santa le otorga un poder absoluto, generar espadas desde cualquier superficie que utiliza para compensar la impotencia infantil. Esta sobrecompensación narcisista la lleva a planificar el regreso del Majin. Solo en un mundo caótico puede mantenerse como figura central. 4. Relaciones objetales y apego ansioso evitativo. Con Adlet muestra un apego ansioso, lo idealiza, el hombre más fuerte, pero simultáneamente lo manipula para que permanezca a su lado. Con Goldov, su caballero, oscila entre rechazo y posesión, utilizándolo como objeto de seguridad sin llegar a concederle intimidad emocional. Esto refleja un modelo interno ambivalente. Los demás existen para servirme, pero no confío en que permanezcan si no los controlo. 5. Función de la traición como acto de autonomía. Al organizar la aparición de un séptimo héroe, Nachetaña transgrede el mandato divino de las 6 flores. Este sabotaje no busca únicamente liberar al Majin, es un acto de afirmación identitaria. Si soy capaz de engañar incluso a los dioses, entonces mi existencia trasciende la condición de princesa y de santa. La traición se convierte en prueba de existencia, un self-handicap que la hace sentir viva. 6. Riesgo suicida versus omnipotencia. Aunque parece inmune a la culpa, presenta conductas de riesgo veladas, se expone a la ira de los otros héroes sin tomar precauciones reales. Esto puede interpretarse como fantasma suicida. Si me descubren, moriré, pero mi nombre perdurará. O como prueba de invulnerabilidad propia de la adolescencia temprana. Impresión diagnóstica: trastorno límite de la personalidad F60Q3 con rasgos histriónicos y narcisistas. Síntomas disociativos ante estrés, posible T, disociativo no especificado, historial de trauma complejo, CPTSD, como factor precipitante. No te olvides de darle like, suscribirte y comentar.
Y al final, cuando las máscaras caen y la verdad sale a la luz, Roca no Yusha nos deja frente a un espejo incómodo. No existe traición más peligrosa que la que nace de alguien que parecía incapaz de romper nuestra confianza. En esta historia, cada sonrisa, cada duda y cada palabra amable es un recordatorio de cómo la percepción puede manipular la realidad, porque, al igual que los héroes atrapados en la niebla, nosotros también vivimos rodeados de personas que muestran solo la parte de sí mismas que quieren que veamos. La pregunta es, ¿cuántas nachetanyas hemos dejado entrar en nuestra vida sin darnos cuenta? Y si el engaño puede disfrazarse tan perfectamente de luz, ¿qué tan preparados estamos para reconocer la oscuridad cuando la vemos? Esto apenas fue una mirada a la psicología social detrás de Roca no Yusha. Si quieres seguir explorando cómo la mente humana, el miedo, la manipulación y la confianza moldean cada decisión de los personajes, entonces nos vemos en el próximo capítulo, porque en este mundo, igual que en el anime, nadie muestra su verdadero rostro desde el inicio. En este video aprendimos que las mujeres bonitas y locas siempre te van a traicionar. Suscríbete y comenta para más videos de psicología social.